que se hizo popular pues ya desde hace muchos años y hoy más entre la juventud. Yo creo que ya todos hemos vivido la experiencia de la tecnología, los teléfonos celulares, las computadoras, y cada día pues nos desesperamos que la cosa no camina, que no corre, que tiene poca velocidad. Y muchas veces por estar trasteando ahí, por estar tocando teclas que no se deben o que no sabemos ni para qué son, los equipos electrónicos se medio traban ahí, se bloquean y nos dicen una palabrita. Vamos a ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué le dicen? Hacerle tal cosa. ¿Qué es? Resetearlo. Hágale un reseteo, ¿sí? ¿Ha oído esa palabra? Creo que ya todos estamos familiarizados con la palabra resetearlo o resetearlo. Reiniciar, eso pasa con los celulares, pasa con las computadoras. Y el reseteo es en lo natural, usted puede pensar, es sinónimo de reiniciar o restablecer o rehacer o restaurar o reconstruir o hacerle una reingeniería. Nosotros, al analizar, meditar, cranear, como dicen los patojos, el reseteo es un nuevo inicio, volver a empezar, volver a intentarlo para hacer las cosas, por supuesto, lo mejor posible. Esto es básico, ¿verdad? Para un emprendedor, para un inventor, el resetear, el volver a empezar, el volver a inventarlo, el volver a usar una nueva técnica, un nuevo método. Si no aplicáramos eso constantemente en nuestra vida, nos quedaríamos estancados, nos quedaríamos paralizados o frustrados cuando algo no nos sale mal, o cuando la computadora se traba. Imagínense ustedes, nos quedaríamos ahí, chucha, no vamos a correr a comprar otra, ¿verdad? Entonces, el reseteo es algo que se ha vuelto algo muy normal, ¿verdad? Hay que resetearlo, hay que reiniciarlo, hay que reprogramar. Y en las estrategias de mercadeo o de producción en la industria, en el comercio, se habla desde hace muchos años de la reingeniería, volver a ingeniar, volver a diseñar procesos. Y todo esto, pues, aparentemente podría ser atribuido a algún científico, algún filósofo, algún estudioso de la mente. Se habla mucho de Freud, de sus teorías, pero si lo vemos desde hace miles de años, el Señor nos lo dijo. Renuévense en su forma de pensar, renuévense, renovaos, restauren, cambien. Y hoy quiero transmitirles de parte de Dios, básicamente, no el reseteo en lo natural que conocemos, sino que el reseteo espiritual que constantemente Dios nos está motivando a hacer, o nos está instruyendo, o nos está aconsejando para que nosotros volvamos. Hay un pasaje que dice que regresemos a las sendas antiguas, que regresemos a lo que nos ha funcionado. Y nosotros hemos trabajado acá en el ministerio 21 años ya, y hemos tenido pues algunas temporadas, ¿verdad? Haciendo todo lo que creemos que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos hecho guerra espiritual, hemos hecho actos proféticos, hemos tenido congresos de crecimiento, de evangelismo, y varias cosas. Pero cuando el Señor nos llama específicamente, regresen, reinicien, reseten su mente y regresen a las cosas antiguas. Entonces, bueno, decimos, ¿quién es el modelo? ¿A quién seguimos? A Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, a Isaías, a Daniel. Y nos damos cuenta que en realidad nuestro modelo a seguir, el traidito de la película, como dicen los patojos, se llama Jesús, de principio al fin. Los 66 libros de la Biblia hablan desde el inicio hasta el final de un personaje central,
Jesucristo, nuestro Redentor. El que nos restaura, el que resetea todo el pecado, lo malo, para acercarnos nuevamente a Dios, como era el plan original de Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y se perdió. Entonces, hoy quiero que veamos Dios me puso en mi corazón 3 ejemplos de personas que de una u otra manera se les tramó ahí el engranaje, el proceso de su vida, el propósito, pero que Dios llamó a resetear y regresar a ese primer propósito. 3 ejemplos claves para entender la necesidad de este reseteo espiritual. Y vamos a empezar con David. Usted sabe la vida de David, no se la voy a explicar mucho. Un patojo que Dios escogió, lo ungió para ser rey, lo sacó de la nada, del anonimato, así como muchos de nosotros que hubo temporadas que tal vez nadie creía en nosotros, no daban nada por nosotros, nos creían ya perdidos, ya ya no tiene solución, ya está perdido, y de ahí nos saca Dios y nos lleva a lugares de honra. David llegó a ser el rey de una nación y llegó a ser un guerrero muy poderoso. El problema es que viene ese pero cuando tuvo poder, pero cuando tuvo autoridad, pero cuando tuvo mucho pisto, pero cuando podía hacer todo lo que quería, abusó de su autoridad de rey y tomó una mujer que no le era permitido tomar. Esto le trae consecuencias bien difíciles, le viene juicio de enfermedad, el Señor se aparta de él, está a punto de morir y por la misericordia Dios le manda al profeta a puntualizar por qué está pasando esa situación y él viene y reacciona, y eso es lo importante. El reseteo es el reaccionar a lo malo. El reseteo es ese teclazo de reset que nos regresa al estado original y resetea su mente, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, David, y reconoce que le ha fallado a su Señor y le clama perdón, clama misericordia y la vida de David es restaurada. Pero tuvo que haber un reseteo, tuvo que haber un cambio de mentalidad. O sea, él se había desviado y se quedó atorado, se quedó bloqueado. Se enfermó, ya no fluyó, ya no sentía que no había comunión con Dios, hasta que pidió perdón, se humilló delante de Dios y regresó nuevamente a la comunión con Él. Segundo ejemplo que podemos ver, clásico, típico, todos lo hemos oído un montón de veces desde muchos puntos de vista, muchas facetas, es el ejemplo del hijo pródigo. Él, en su forma de pensar, se creyó superior a su papá, se creyó más pilas que su hermano, dijo, aquí estoy en la finca encerrado entre ganado, yo no estoy para estar llevando sol, yo no soy para estar cuidando ovejas, a mí no me gusta esta vida, yo sé que en la ciudad hay una mejor vida. Quizá cuando él pensó pedir su herencia, cuando pensó a vender todo e irse a la ciudad, pensó, voy a ser un inversionista, voy a ser un empresario, voy a tener aquí. Tal vez no se fue con la mentalidad de ser un borracho, pervertido, mujeriego y gastárselo todo. Tal vez pensó en que la cosa iba a ser más fácil. Pero ya con el pisto en la mano, cualquiera se desvía. Se llena de amigos. Alguien que ande con mucho pisto invitando a medio mundo se llena de amigos supuestamente. Hasta que se le terminó la plata y como no la pudo trabajar, como no la multiplicó, como esa plata no hizo más plata, la plata se termina. Mi mamá decía, mi hijo, de grano en grano se llena la gallina el buche, pero de grano en grano se vacía un silo. El pisto se acaba. Hemos visto aquí en nuestra ciudad, en la nación, ver cómo fortunas enormes, millones, se las han terminado. Porque lo que no se reproduce se termina. El hijo pródigo llegó al final al topar fondo y se le trabaron las carretas. Ya no tenía dinero, ya no tenía amigos, no sabía cómo hacer más pisto,
no había trabajo y para colmo de males en la ciudad en la que estaba empezó a haber hambre. Se trabó, como la computadora que ya no responde, va y le teclea y se queda ahí y ese puntito dando vueltas que desespera. Tuvo que resetear su mente, reprogramarse. Y dice, y volviendo en sí, es cuando usted le pone el reiniciar y se queda un ratito así como, tranquilo. Y empieza el puntito ahí y de repente, ¡plum!, aparece otra vez la pantalla que usted quiere. Y vino y le volvió la razón, el entendimiento, el razonamiento al hijo pródigo y regresa con una nueva mentalidad. Yo perdí mi dinero o perdí el dinero que me dio mi padre porque nunca aprendí a hacer dinero, porque no trabajé, porque no reproduje el dinero y se terminó. Volveré a la casa de mi padre y que le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Para qué? Porque los jornaleros eran los que trabajaban en el campo, los que se rifaban el físico para hacer producir la tierra y generar el dinero. Entonces él reseteó su mente y dijo, no, es necesario que yo aprenda a trabajar como un jornalero. Es necesario que yo aprenda a hacer el oficio que hace que mi padre tenga dinero. Regresa a la casa del padre y usted sabe el resto de la historia. Una de las cosas muy importantes que usted tiene que saber en esto es que se pierde tal vez comodidades, tal vez se pierde pues la imagen, la reputación, pero lo que nunca se pierde es la identidad de hijo. El hijo, aunque esté en la posilga, nunca deja de ser hijo. Por eso el padre lo recibe y es restaurado. Pero se necesitó ese reseteo en su mente, porque el padre nunca mandó al hermano a dejarle pisto, porque el padre nunca fue a buscarlo a darle ayuda. Tuvo que haber un reseteo, tuvo que tomar la decisión, tuvo que volver en sí este hijo para reaccionar lo que sí tenía que hacer. Tercer ejemplo, y es donde nos vamos a centrar este día, es no en una persona, sino que en toda la nación de Israel. Es necesario regresar a nuestro primer amor. David tuvo que regresar a reconocer que su deleite, su amor era servirle a Dios y por pecar se había apartado de él. El hijo pródigo tuvo que reconocer que lo único que lo sostenía era el amor de su padre, que a pesar de que no tenía derecho, no podía darle la herencia, se la dio. Y sabía que por mucho que hubiera hecho lo malo, por lo menos lo iba a recibir y iba a tener algo de comida. Es importante regresar, la clave de ese reseteo es el amor. Y vemos acá un pasaje en el libro de Apocalipsis. Si alguien me sigue en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4 o al 5, está hablándole el Señor a las iglesias y dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a todo el pueblo, nos está hablando a nosotros hoy. Y dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has por mi nombre y no has desmayado. Y hasta ahí todo está bonito. Cualquiera diría, sí, Señor, me conoces. Sí, yo soy perseverante. Yo he hallado a esos falsos apóstoles, esos falsos profetas. Yo ya los discierno. He sido perseverante. Me ha tocado que sufrir por ser evangélico. Pero aquí estoy, Señor. Hasta ahí todo está bonito. Pero el versículo 4 dice en Apocalipsis capítulo 2, pero, y ahí está el pero, ¿verdad?
pero tengo esto contra ti. Y lo está diciendo Dios, que has dejado tu primer amor. Eso le pasó a David, eso le pasó al hijo pródigo, eso nos ha pasado a nosotros hasta el día de hoy. Muchas veces dejamos de hacer esa esencia, ese llamado de Dios, porque perdemos nuestro primer amor a Dios. Y entonces dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Una de las claves para ser restaurado es que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. David aprendió a decirle, y le dice en el libro de los Salmos, David le dice al Señor: Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu, y que no pierda yo el gozo de mi salvación. Le habla David a su alma y dice: alma mía, alaba a Jehová y no se te olvide ninguno de sus beneficios. La clave de la restauración, de un reseteo, está en que nunca se nos olvide lo que éramos, de dónde Dios nos sacó, para poder ser agradecidos y nunca más regresar ahí. Aquí está diciendo el Señor, Dios directamente: no se te olvide, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ese es el reseteo. Haz las obras que hiciste cuando tenías tu primer amor, cuando estabas enamorado del Señor, cuando viste aquellos primeros milagros, aquellas primeras respuestas, cuando viste el favor de Dios sobre tu vida, cuando te sanó el Señor, cuando te rescató de aquel accidente, cuando te levantó de la deuda, de la quiebra económica, cuando restauró tu matrimonio, cuando restauró la relación de tus hijos o de los padres a los hijos. Que no se te olvide estos favores de Dios. Y esa es la clave para tener un corazón agradecido. No se te olviden las obras que Dios hizo por ti al principio y lo que tú hiciste por Él al principio. Si no tendré de ti, dice, si no, dice el Señor, si no, es una advertencia. Vendré a ti y quitaré tu candelabro del lugar, de su lugar, si no te arrepientes. El candelabro es el símbolo de luz. En el altar siempre había un candelabro con 7 luces, después le agregaron otras 2 con 9. Y el candelabro significa la luz. Y en el Salmo 119, 105 dice: luz o lumbrera, dice otras versiones, es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra es luz delante de nosotros para que nuestro pie no tropiece. Si nosotros nos apartamos, nos alejamos de nuestras primeras obras, de nuestro primer amor, dice el Señor: quitaré mi palabra, quitaré la luz de tu vida. Y qué triste es andar en tinieblas, qué triste es andar en oscuridad, qué triste es andar sin luz, porque entonces vamos a tropezar en todo lo que hagamos. A veces, da risa, pareciera un chiste, pero una vez me recuerdo que andaba uno de nuestros muchachos, andaba así todo cabizbajo, meditabundo, todo haragán, y entonces yo le dije: ¿qué te está pasando, mano? Le dije: es que mire, dijo, que todo me está saliendo mal, dice, así todo desganado. Muchacho como de unos 26 años tal vez. Y me dice: solo falta que un chucho me orine, me dijo. Es un decir, ¿verdad? Y estaba el cuate así todo distraído, y no miran que tal vez no pasaron ni 10 minutos cuando se acerca un chucho y lo empieza a orinar todo. Y todos se mataban de la risa, y le dije: la Biblia dice que comeremos del fruto de nuestras palabras. Lo creíste, lo declaraste y te pasó. Seguí creyendo en más cosas malas y a eso te va a venir, le dije. Y pareciera un decir chiste, ¿verdad? Pero le cuento que ya lo he visto como 2, 3 veces de gente negativa que lo paran orinando los chuchos. Israel pasó una cosa triste, porque perdió su primer amor,
porque algunos se apartaron del consejo de Dios, de los mandatos de Dios. El tercer ejemplo que les traigo es del pueblo de Israel, y vamos a empezar por conocer qué decía o qué dice la palabra de Josué. En el capítulo 6, versículo 27 dice: el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Diga conmigo, wow. ¿Quién no quisiera eso, va? El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué momento más glorioso! Tener a Dios conmigo y ser famoso en toda la tierra. Tremendo, ¿verdad? Ese fue un momentito de la vida de Josué. Pero eso no es casualidad. En Josué 1:6 al 9, mire, dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Les estoy hablando del capítulo 1. Y el pasaje que les acabo de leer de que Josué era famoso y que Dios estaba con él está en el capítulo 6. O sea, lo que está hablando de José es el efecto de la obediencia del capítulo 1. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7 dice: solamente sé fuerte, y ahora le dice, y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Le vuelve a repetir. Y en el versículo 9 vuelve a recalcarle nuevamente, le dice: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando leemos que el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra, eso solo fue la consecuencia, el efecto de ser valiente, de ser esforzado y de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. O sea, ese éxito, esa gloria que vino sobre José y de todo el pueblo fue la consecuencia, fue el efecto de obedecer su mandato, su palabra, de meditar en él. Pero luego, usted sabe la historia y se la voy a narrar así muy rapidito. Dice que Josué guió al pueblo de Israel después de que murió Moisés. Cruzaron el Jordán y de ahí le dijo: vas a conquistar la ciudad más grande, la más fuerte, la más poderosa, la que nunca nadie, ningún ejército ha conquistado. La ciudad de Jericó tenía doble muro. Imagínense el ancho de ese muro, que caminaban carros en medio, carros de caballo pues en ese tiempo, pero tenía el ancho de una carreta. O sea, una pared tan gruesa que no la podía derribar nadie. Y Dios le manda a conquistar esa ciudad y le da las estrategias. Y luchan, le creen a Dios y Dios les entregó Jericó en sus manos. La ciudad más fuerte, lo más fortificado, lo más poderoso. Y Dios se lo entrega en sus manos a José. Estaban que no cabían, ¿verdad? Gozosos, rebosaban de alegría, hacían fiesta, le daban gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Y fue una fiesta. Se sentían poderosos en el Señor.
Pero la siguiente ciudad que quedaba viene y se llamaba Jai. No hay de dolor, no, Jai. Y viene, y esa Jai sí les produce un ay. Van y dice, van a ver esa ciudad, y dice, regresa uno de sus soldados y le dicen, mira, es una ciudad pequeña. Es una ciudad que podemos conquistar fácilmente. No hagas que se canse todo el ejército. No hagamos una gran revuelta. Son muy pocos. Los vamos a defender, los vamos a vencer con unos 2,000 o 3,000 soldados. Y dice José, bueno, ese era el reporte de uno de sus guerreros, de sus generales. Y dice, bueno, ve, llévate 3,000 soldados. Ya es bastante, ¿va? Pero en ese momento era poco para el tamaño del ejército que tenían. Se va con 3,000 soldados y resulta que ese ejército chiquito los vence. Mata a unos cuantos y regresan todos los demás asustados y heridos. Y cuando le llega el informe a Josué, dice que se rasga las vestiduras y se postra en tierra y empieza a llorar y empieza a decirle, Señor, ¿qué pasó? Mejor nos hubiéramos quedado allá del otro lado del Jordán. Ahora todas las demás tribus, las demás naciones van a saber que perdimos contra una ciudad chiquita y se van a venir todos contra nosotros y nos van a destruir totalmente. Estaba asustado, estaba afligido Josué. Ese es el momento en que se traban las carretas. Ese es el momento en que se traba la computadora y se necesita un reseteo. ¿Pero qué está pasando? Y entonces, acá nos narra que en ese momento, en Josué capítulo 7, versículo 11, le habla al Señor y le dice, Dios hablándole a Josué, lo que pasa, así bien clarito, lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en esa ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas, se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Versículo 12 dice, por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. El centro del mensaje de hoy es este. Dice el Señor, yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Resulta que Acán, Dios había dicho, destruyan esa ciudad y no toquen nada. Acán encontró un lingote de oro, un lingote de plata, un manto babilónico, le gustó, lo escondió, lo llevó a su campamento, lo enterró debajo de su carpa y se hizo loquito. Pero Dios lo ve todo. Por favor, no nos engañemos a nosotros mismos. Por muy oculto que hagamos las cosas, por muy en secreto que querramos tener algo, nada queda oculto a los ojos de Dios. Por un solo hombre que se llenó de ambición, el pueblo de Israel perdió la siguiente batalla y fue avergonzado. Cuando se postra José delante de Dios, le dice, bueno, llámalos, yo te voy a mostrar quién es. Y empezó a pasar el montón de gente y encontraron que en la tribu de Judá, en los hijos del fulano, del sutano, el nieto, se podría decir, del mero jeque de esa tribu, había sido ladrón. Y cuando Dios se lo muestra, José le dice, hijo, confiesa tu pecado, ¿qué hiciste? Y entonces él dijo, es que me gustó mucho, me enamoré de eso, me cautivó. Lo tomé para mí y lo escondí. Está en mi carpa y está escondido, está enterrado. Josué mandó a los soldados a ver la veracidad. Encontraron, tal y como lo había dicho el hombre, la plata, el oro y el manto. Lo trajeron. Y Dios era radical en esos tiempos, ustedes.
Y les dijo, él, su esposa, sus hijos, su ganado, lo van a desechar del campamento y van a morir apedreados. Mire, a veces uno no entiende. Ahora no se hace eso, por supuesto. Pero qué triste que por el pecado de uno murieron los hijos, la esposa y todas sus pertenencias. Ahora, si solo lo dejamos ahí hoy, como una historia del pasado, oh, qué masacre era Dios en ese tiempo. Oh, se lo llevó la fregada a esos cuates por desobedientes. Si lo dejamos ahí, fue una historia de la Biblia. Pero les cuento que la palabra es tan actual, tan actualizada, tan eficaz como en ese día que estaba pasando. Así como fue confrontado Acán, así hoy el Espíritu de Dios nos está confrontando a cada uno de nosotros aquí en este lugar hoy. Y Dios nos está diciendo bien claro, no te voy a librar de tus enemigos, no te voy a dar la victoria, no te voy a respaldar mientras que no saques lo que no es correcto, lo que te he dicho que no tienes que tener, lo que te he dicho que no tienes que tomar. Yo no sé qué batalla estamos peleando. Yo no sé qué batalla nos ha ganado el enemigo. Quizá no logramos salir de un proceso legal porque hay algo que todavía tenemos escondido nosotros ahí que no le agrada a Dios. Tal vez no hemos logrado salir de una deuda que nos martiriza, que nos avergüenzan, porque tenemos escondido algún pecado que no le agrada a Dios. Quizá no has logrado tu sueño dorado, porque quizá no hemos entregado algo. Henry decía en la administración de la Santa Cena del hombre que pidió casa, carro, empresa. Había orgullo, ¿verdad? Había un propósito que no era conforme al corazón de Dios. Y esas son las cosas que tenemos que entregar. Falta de perdón, orgullo, vanagloria. No sé qué haya. Pero hasta que no entreguemos, hasta que no rindamos, hasta que no salga ese anatema, ese pecado oculto, dice Dios, no se lo estoy diciendo yo, dijo Dios a Josué en ese momento y nos lo dice hoy el Espíritu a nosotros: no te podré ayudar, no te podré dar la victoria, no vas a salir adelante hasta que no entregues lo que yo te he dicho que no debes tocar, lo que no debes tomar, lo que no debes hacer. Pero tan fácil que es, ¿verdad? Entregar. Pero a veces el orgullo es más difícil. Imagínese ese hijo pródigo haber salido de la finca del padre con un montononón de plata y regresar chuco hediondo a coche a pedir trabajo como un jornalero. Fue difícil, una confrontación tremenda consigo mismo, morir al orgullo. Pero ese reseteo de su mente le salvó la vida, porque si no hubiese morido en la pocilga. Ese reseteo de la mente de David, esa humillación delante del profeta y delante de todo el pueblo, porque se enteró todo el mundo, le salvó la vida a David, porque literalmente se estaba muriendo. Dice: mientras oculté mi pecado, mis huesos se envejecían. Se supone que tenía una especie de osteoporosis o algún problema en los huesos, porque él ya nada lo calentaba, vivía con frío, con temblores, se cobijaba, se estaba muriendo. Pero el reseteo, el humillarse delante de Dios, el reconocer su pecado, el soltar el anatema, restauró su relación con Dios. Y esto no es solo de una vez, esto es una
por una, así como uno se quita los mozotes del pantalón. Usted se mete al monte, es como que se metiera al mundo del pecado y se le van a pegar un montón de mozotes. No se pueden quitar todos juntos. El proceso es uno por uno. Resetearnos una y otra vez hasta que sea transformada nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y saben quién es el que más anhela ese reseteo? Es Dios. Porque dice Dios, tengo tantas cosas para darte. Le dijo a Josué, tengo tantas ciudades en las que te voy a dar la victoria, tengo tanta tierra que le voy a entregar a mi pueblo, tengo tantas bendiciones, pero no te las puedo dar hasta que no salga el anatema de mi pueblo. Dios tiene cantidad de cosas extraordinarias para tu vida. Respire profundo. ¿Sabe qué? Yo pensé que me iba a jubilar a los 60. Dije yo, de hambre no me muero, ya tengo de qué comer. Pero he aprendido una cosa en estos últimos 2 años. Te empiezas a morir por dejar de trabajar. No te mueres por trabajar, al contrario. Cuando dejas de trabajar, dejas de tener sueños, dejas de tener visión, dejas de tener anhelos y entonces te empiezas a morir. Así que, I'm sorry por mis hijos, porque pienso vivir unos 20 años más. Y bien potente. Y si Dios me ha permitido lograr lo que se ha logrado hasta el día de hoy, con sabiduría y con más machachaca en la bolsa, wow, cuántas cosas no podrá hacer Dios en una mente que se deja resetear. Póngase de pie.